Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso Fundamentos de Electromagnetismo. Y estamos en una lección importantísima porque en esta lección vamos a derivar la segunda ecuación de Maxwell. Y además lo vamos a hacer de una forma muy intuitiva, muy sencilla y que creo que os vendrá bastante bien conocer. Pues bueno, de esto ya hemos estado hablando en las lecciones anteriores y bueno, aquí tenemos a Maxwell, que por cierto murió bastante joven. Yo no sabía que había muerto tan joven y muchas veces se equipara a Maxwell con Newton en el sentido de que Maxwell publicó una serie de ecuaciones con las cuales se pueden derivar la mayor parte de los fenómenos en el electromagnetismo, y a estas presenta como 4, a veces como 7, 8, en fin. A este conjunto de ecuaciones se le denomina las ecuaciones de Maxwell. Son importantes porque se considera la segunda vez en la que se consolidan muchas ecuaciones que se conocían de la física clásica asociada al electromagnetismo y se fusionan en un grupo mínimo de ecuaciones con las cuales podemos describir el electromagnetismo. Así que es muy importante conocerlas y también conocer no solo cómo se han derivado, sino también su significado. Bueno, hay que reconocer que Maxwell no es el descubridor original de algunas de las ecuaciones que se conocen como las ecuaciones de Maxwell, ya que algunas de ellas recopilan trabajos previos de Lagrange, de Gauss, de Ampère y de muchos otros físicos que habían estado desarrollando el electromagnetismo. Pero lo que sí hizo Maxwell fue fusionar, elegir, compilar este mínimo grupo de ecuaciones con las cuales se podía describir todo el electromagnetismo. Entonces hay que darle crédito por eso, hay que darle crédito también por algunas de las ecuaciones del electromagnetismo que él mismo derivó, pero también hay que dar crédito a otros físicos y matemáticos que trabajaron previamente en el desarrollo del electromagnetismo. Así que en esta ocasión, en esta lección, nos vamos a centrar en el campo magnético. Hemos hablado mucho del campo eléctrico y en las lecciones anteriores hemos comenzado a estudiar el campo magnético, que es muy peculiar. ¿Por qué? Bueno, pues aquí tenemos la típica imagen de un imán en el que se coloca encima de un papel blanco y donde se espolvorea una serie de virutas de hierro, virutas magnéticas, que como veis pues se van ordenando tal y como vimos en las lecciones anteriores en una especie siguiendo unas líneas de campo que definimos en las lecciones anteriores como campo magnético. Es un campo que tiene una existencia real en el espacio y que lo podemos visualizar de esta manera. Pero tal y como hablamos en las lecciones anteriores, no se puede considerar este campo magnético como un campo de fuerza clásica, sino una especie de campo físico que es capaz de inducir fuerzas magnéticas sobre cargas que están en movimiento. Todo esto ya lo vimos en las lecciones anteriores y yo os recomiendo fuertemente que las visualicéis en orden, a no ser que tengáis una formación previa en electromagnetismo. Entonces ya queda claro, nos vamos a centrar en el campo magnético, no en las fuerzas magnéticas, sino en este campo físico que genera un imán y que podemos visualizar en concreto pues espolvoreando estas virutas de hierro. Y aquí está la clave en la forma y las trayectorias de las líneas de campo magnético, lo que nos va a permitir derivar la segunda ecuación de Maxwell. Esto se ve mucho mejor si colocamos una fotografía de un solenoide, que no es otra cosa más que un conductor puesto en forma de espiral, en el cual pues circula una corriente eléctrica. Ya visteis en la lección anterior que podíamos definir esas fuerzas, las fuerzas de Lorentz,
inducidas sobre cargas en movimiento, que puede generar asimismo pues un campo magnético. No es quizás tan bonito. Hay otras fotografías de solenoides que son más bonitas, pero bueno, fijaos en la forma y en las trayectorias que nos podemos imaginar de nuestro campo magnético generado esta vez por este solenoide. Aquí nos imaginaremos que tenemos el polo norte del campo magnético y aquí el polo sur del campo magnético. Y vamos a considerar esta sección del espacio. Podemos dibujar las trayectorias de las líneas del campo magnético como si estuvieran saliendo del polo norte, fijaos, y las podemos seguir, ya sé que no son tan bonitas como en la fotografía anterior, y bueno, pues siguen esta dirección. Pero fijaos en una cosa curiosa, cuando se aproximan al polo sur, no mueren en el polo sur. Fijaos cómo entran dentro del solenoide, cerrando el circuito de campo. ¿De acuerdo? El circuito entre comillas. Estas líneas de campo magnético tienen su origen, por ejemplo, aquí, siguen estas trayectorias, entran en el polo sur y vuelven a generar un circuito cerrado. Y esta es la característica que nos va a permitir derivar la segunda ecuación de Maxwell, porque cada línea de campo que sale entra de nuevo por el polo sur cerrando el circuito. La ventaja del solenoide es que podemos ver las líneas de campo dentro de lo que sería nuestro imán. Es un flujo de campo cerrado. En esta ocasión vamos a considerar estas líneas de campo como un flujo, como un movimiento de líneas de campo que, como vimos en la lección anterior, estas líneas de campo magnético son un vector, conforman un campo vectorial a partir del cual podemos calcular en cada punto una fuerza magnética inducida sobre un tipo de carga determinada. ¿Y por qué? ¿Por qué el campo magnético tiene esta propiedad? Aquí os he puesto la respuesta. Porque las cargas, entre comillas, magnéticas son inseparables. Realmente no podemos hablar de cargas en el magnetismo, aunque sí que es cierto que algunas teorías, sobre todo algunas teorías antiguas, algunas teorías de partículas, pues hablan de los monopolos, pero realmente no podemos hablar de cargas en el sentido en el que hablamos cuando nos referimos a las cargas eléctricas. Pero bueno, si me permitís la licencia, vamos a intentar considerar de manera teórica que los polos, el polo norte y el polo sur magnéticos, pues son como si fueran cargas eléctricas, que es mucho más sencillo. Entonces, pues se nos puede ocurrir la idea de cortar el imán por el medio para intentar separar esta carga norte, digámoslo de esa manera, de la carga sur y poder hacer analogías con el campo eléctrico y con las cargas eléctricas que hemos estado viendo en las lecciones anteriores. Pero si hacemos eso, intentamos separar ese imán en los dos polos por separado, lo que se nos genera esta vez son dos imanes independientes en el cual aparece de nuevo una carga norte y una carga sur, y en este otro imán, en esta otra mitad del imán original, se nos genera otro imán, otro magneto, en el cual va a tener su propia carga norte y su carga sur. Por lo tanto, somos incapaces de separar estas cargas, estos polos magnéticos en el espacio. Y si volvemos a intentarlo rompiendo por la mitad esos pedacitos de magnetos, esos pedacitos de imanes, volveremos a generar imanes más chiquititos, todos aquellos con su polo norte y con su polo sur. Y lo que va a suceder es que esas líneas de campo magnético van a seguir las trayectorias que hemos visto para los imanes anteriores y van a cerrar el circuito, pero esta vez cada imán va a tener su propio circuito. Por lo tanto, el hecho de que las líneas de campo magnético se cierren de esa manera viene dado a que son físicamente
inseparables. Esa es la razón. Son físicamente inseparables. Bien, eso no sucede con las cargas eléctricas, como hemos visto anteriormente. Ya sabéis que en este curso estas cargas rojitas van a ser nuestras cargas positivas y las cargas azulitas van a ser nuestras cargas eléctricas negativas. En el caso de la electricidad, de las cargas electrostáticas, de las cargas eléctricas, sí que podemos separarlas. Podemos tener aquí un material que está cargado positivamente, aquí tenemos nuestras cargas positivas y lo podemos separar físicamente todo lo lejos que nosotros queramos de un conjunto de cargas cargadas negativamente, y esto lo podemos hacer sin ningún problema en el laboratorio. Y aquí hay una cosa muy interesante, fijaos. Imaginémonos, como hemos hecho en las lecciones anteriores, que se establece un campo eléctrico, un campo vectorial eléctrico en el espacio, y lo podemos también considerar como si fuera un flujo, como una especie de líquido que sigue nuestra trayectoria vectorial, pues por ejemplo, en este caso, saliendo de las cargas positivas y yendo a las cargas negativas, ¿no? Por la fuerza de atracción. Si mantenemos estas cargas separadas, las líneas de fuerza nacen por ejemplo, en analogía a lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, digamos en la parte cargada positivamente y morirían, por ejemplo, entre comillas, en las cargas negativas, pero no vuelve a establecerse otro campo eléctrico que contrarreste a este. No. Las líneas salen de aquí y mueren aquí. Y lo que se establece entre esta distancia física, una diferencia de energía potencial, una diferencia de potencial eléctrico, que lo podemos representar con un delta. Ya sabéis que el delta nos indica un incremento, un intervalo, una diferencia en este caso de un campo de energía potencial eléctrica. Aquí lo denomino phi, pero lo podemos denominar como en el electromagnetismo se hace de forma clásica, pues como un delta V, ¿no? Un cambio en energía potencial, una diferencia de potencial entre este punto y este punto. Y la característica de un campo eléctrico es que esa diferencia de energía potencial la podemos transformar en un trabajo que puede generar una fuerza eléctrica sobre una carga. Es decir, podemos sacar trabajo, podemos sacar energía, podemos sacar trabajo de este campo eléctrico porque hay una diferencia de energía potencial. Es lo que hacemos con una pila, ¿no? La pila, una batería, podemos obtener trabajo de esa batería, de un motor eléctrico, de un coche, por eso se mueve el coche. Eso no lo podemos hacer con el campo magnético. El campo magnético es un circuito cerrado y aunque aparentemente podamos generar un movimiento sobre una carga eléctrica, realmente no podemos obtener trabajo de ese campo magnético porque digamos que lo que sale por un lado vuelve a entrar por el otro, se genera un circuito cerrado, así que matemáticamente no podríamos obtener un trabajo de una manera semejante o una energía de una manera semejante a la que podemos obtener en un campo eléctrico, en una batería, ¿no? No podemos generar una batería magnética porque digamos que se autoanula. Y bueno, como hemos visto anteriormente, en el campo magnético, el polo positivo y el polo negativo son inseparables, pero algo parecido también podemos considerar en el campo eléctrico, que, bueno, aunque mantenemos separadas las cargas en el espacio, de manera global mantenemos la neutralidad eléctrica, porque existe una especie de ley de conservación de la carga eléctrica donde se dice que el universo no está cargado eléctricamente. Y por eso podemos generar pues estas líneas de campo. Intentan neutralizarse, pero es muy diferente en comparación al campo magnético, aunque en ambos casos digamos que se mantiene una especie de neutralidad. Vamos a estudiar los flujos en el campo magnético porque van a ser la clave para poder derivar la segunda ecuación de Maxwell. Tenemos aquí nuestro imán y vamos a considerar aquí unas superficies laminares
que están separadas una distancia delta x, ¿de acuerdo? Un intervalo de distancia que vamos a considerar en la coordenada x, en esta coordenada de aquí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estas superficies y en esas superficies, como hemos visto antes, van a entrar las líneas de campo magnético, que ya sabemos que es un campo vectorial, entran por aquí, pero aunque no lo muestro, acaban en el polo sur y vuelven a salir hacia el polo norte cerrando nuestro circuito. Entonces, fijaos en una cosa. Cada línea de campo magnético que entra, que va hacia la derecha en esta parte superior de nuestro espacio, atravesando estas láminas en la coordenada x, vuelve a salir dentro del imán, ¿de acuerdo? Cerrando el circuito, cada una de estas líneas de campo magnético. Y podemos estudiar cómo cambia el campo magnético, que ya sabemos que podemos representar el campo magnético con la letra B. Podemos estudiar el cambio del campo magnético atravesando estas láminas separadas delta x en el espacio, en la coordenada x, ¿vale? ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto cambia el componente en la coordenada x del campo magnético? Pues bueno, si tenemos 3 rayas que entran en las láminas por aquí arriba, volveremos a tener 3 rayas, 3 flujos del campo magnético en la coordenada x que vuelven a salir por aquí debajo. Por lo tanto, el cambio neto en el campo magnético en la coordenada x aquí va a ser 0. Y lo podemos calcular así. El flujo del campo magnético asociado a la coordenada x, cómo cambia el campo magnético en la coordenada x con el cambio en la distancia en la coordenada x, en este intervalo de distancia de la coordenada x. Esto lo podemos transformar matemáticamente en intervalos diferenciales con una derivada parcial porque solo estamos considerando el cambio en la coordenada x sin cambiar, sin estudiar los cambios en la coordenada y y z. Pues bueno, el cambio del campo con respecto a la coordenada x va a ser de manera neta 0. Todo lo que entra, sale. Todo lo que entra, sale. ¿Por qué? Porque no podemos separar estas cargas de aquí, ¿de acuerdo? Esa es la propiedad fundamental del campo magnético, que el flujo del campo magnético en la coordenada x va a ser igual a 0. Y lo mismo nos sucedería en las coordenadas y y z. Por lo tanto, si tenemos el cambio del campo magnético en la coordenada x es igual a 0, el cambio en el campo magnético en la coordenada y es igual a 0 y el cambio del campo magnético en la coordenada z es igual a 0, ahora lo que podemos hacer es sumar cada una de las contribuciones y va a ser igual a 0. Y esta, señoras y señores, es la expresión de la segunda ecuación de Maxwell. Vamos a ponerla un poquito más bonita. Los cambios de campo magnético en el espacio son 0. Recordad que las derivadas parciales con respecto a las coordenadas nos forman un operador, un pseudovector, un operador de gradiente. Y podríamos considerar que estamos calculando una especie de gradiente sobre el campo vectorial magnético. Alguno de vosotros me llamó la atención por la manera en la que tengo de hablar o de explicar este tipo de cosas. Realmente el gradiente se suele aplicar cuando aplicamos el operador de gradiente sobre un campo escalar, ya que el gradiente se suele considerar como un campo vectorial, ¿de acuerdo? Bien, aquí lo que estoy diciendo es que aplicamos el operador de gradiente para calcular el cambio del campo vectorial magnético
en el espacio y sería cómo calcular una especie de gradiente del campo eléctrico, una especie de gradiente de un campo vectorial. Ese gradiente aplicado sobre un campo vectorial, recordad que lo hemos llamado divergencia. Es nomenclatura únicamente. Se le llama divergencia. Y como estamos hablando de un campo vectorial, el campo vectorial magnético, lo que tenemos que aplicar sobre este campo vectorial magnético es el pseudovector de gradiente, que eso ya lo vimos para el campo eléctrico, si queréis lo podemos volver a recordar, yo lo doy por aprendido, donde sería una especie de producto escalar entre el operador de gradiente con carácter vectorial sobre el campo vectorial magnético. Y esto nos va a dar 0. Esta operación nos va a dar esta operación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta operación nos va a dar como resultado la derivada del componente X del campo magnético con respecto a X, la derivada del componente Y del campo magnético con respecto a Y y la derivada del campo magnético del componente Z con respecto a Z. Nos va a dar 0 y es la misma ecuación. Esta ecuación, señoras y señores, es la segunda ecuación de Maxwell. La segunda ecuación de Maxwell también la podemos representar, como estamos viendo en este curso, en notación tensorial. La ventaja es que eliminamos aquí el simbolito de vector y lo que hacemos es introducir aquí un subíndice que hemos llamado subíndice covariante con otro índice que hemos llamado contravariante, porque según la convención que estamos utilizando de notación, cuando tenemos un índice aquí arriba que es el mismo índice que aquí abajo, implica un sumatorio sobre el índice. Por lo tanto, esto de aquí es lo mismo que las ecuaciones que hemos visto anteriormente. La derivada parcial de la coordenada x sobre x más la derivada parcial de la coordenada y sobre el componente y del campo magnético y la derivada parcial del componente z sobre la derivada parcial de la coordenada z sobre el componente z del campo magnético. Es ese sumatorio, pero puesto de una manera mucho más bonita. Esta es la segunda ecuación de Maxwell. La divergencia del campo magnético es 0 en todo el espacio. Ya está, ya la tenemos. Así que ya tenemos las dos primeras ecuaciones de Maxwell con las cuales podemos derivar muchas propiedades del electromagnetismo. Y la tenemos aquí. La he puesto de forma vectorial y ya veis la diferencia que tiene entre la divergencia del campo eléctrico, que es igual a la densidad de carga eléctrica, dividido epsilon sub 0, como vimos en las lecciones anteriores, pero podemos considerar que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga y, sin embargo, la densidad del campo magnético es 0. Es 0. Ya tenemos estas dos primeras ecuaciones de Maxwell. Lo podemos reescribir con notación tensorial de esta manera, introduciendo los índices covariantes y contravariantes. Lo podemos hacer en el campo eléctrico y nos queda así de bonito, y lo podemos hacer también en el campo magnético y nos queda así de bonito. Os tengo que remarcar que muchas veces en algunos libros de texto, aquí lo veréis con signo positivo, con signo negativo. Todo depende de la convención de signos que estemos utilizando y evidentemente del signo de la densidad de carga que tengamos aquí. Pero lo dejo de manera general porque es muy ilustrativo y la verdad que son unas ecuaciones preciosas. Así que ya tenemos las dos primeras ecuaciones de Maxwell. Y yo espero que os haya gustado la presentación. Os dejo aquí un enlace al curso en general y a otra lección de vuestro interés. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.